noticias ahora y desde Paraguay queremos rendir un sentido homenaje a un artista que de seguro acompañó la vida de muchos de ustedes, al igual que a mí. Hace exactamente un año caía el sol para un grande del rock latinoamericano, ex líder de Soda Stereo, Gustavo Cerati. Todos lloramos su partida física ese día, pero lo tenemos siempre presente a través del valioso legado que nos dejó, su música. Hablé de vos, de mis ansias. Hoy te busqué en la rima que duerme. Suspiraban lo mismo los dos. Murió Gustavo Cerati tras estar 4 años en coma producto de una... El líder de Soda Stereo sufrió una descompensación este mediodía que determinó su muerte. 4 años luego de sufrir un ACV durante una gira por Venezuela. Falleció Gustavo Cerati, 4 años peleando por su vida. Lamentablemente, Gustavo en hora de la mañana falleció como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, del cual no tuvimos la posibilidad de revertirlo. La noticia que sabíamos que íbamos a tener que dar algún día, pero que no queríamos dar. Duele muchísimo. Y hoy nos duele como si se hubiera ido alguien de nuestra familia, de nuestra vida. Era un irreemplazable. Los fans tan solo no podían creerlo y entraron en un trance de melancolía, vacío y llanto al enterarse de la noticia que tanto temían. Se apagaba por completo la esperanza de que Gustavo vuelva y se despierte de ese sueño profundo que duró 4 años desde que ofreció su último concierto en Caracas, Venezuela. Pero no. A los 55 años, uno de los genios del rock en español iniciaba su vuelta por el universo y se convertía en leyenda. El temblor nunca pasó. Músico, pero sobre todo amante de la música. Y estaba pensando en una frase. Hay una frase en mis canciones que yo resalto particularmente. No sé si porque me identifica, pero sí porque me gusta mucho. Y es: mereces lo que sueñas. El tiempo pasa muy rápido, ¿no? La verdad que uno siente eso, pero todavía parece que tengo ganas de jugar. Entre lágrimas y canciones, una multitud de fanáticos y su familia, encabezada por la estoica madre Lilian Clark, despidió a Cerati. El gobierno argentino declaró 2 días de duelo nacional. Era amor lo que sangraba. Separarse de la especie por algo. Desde entonces, él descansa en el cementerio de la Chacarita, al lado de su padre. Gustavo Cerati no se fue, está aquí y dejó a todos su fuerza natural. Gracias por venir.